Bueno, en el anterior vídeo insistí mucho en que Wyckoff no es ningún sistema concreto de entrada y de salida, no es ningún sistema de trading concreto. Que Wyckoff es solo, que no es poco, un marco que nos ayuda a entender cómo funciona el mercado en términos de oferta y la demanda, a través de la observación del precio, del volumen y de la interrelación entre estas dos variables. Pero que luego es responsabilidad de cada operador el definir sus propias reglas de entrada y de salida para que definan su sistema operativo. Esto es así. De hecho, en mi humilde opinión, creo que es un error el intentar aprender el sistema de otra persona. Puede estar bien a efectos de, una vez que ya se sabe la base, a efectos de, bueno, a ver cómo lo plantea él, pero no por las reglas exactas, sino cuál es su razonamiento para que sustenta al final el entrar en este tipo de situación o en este tipo de situación. ¿Por qué? ¿Qué le ha llevado a intentar esa estrategia? Puede ser una estrategia que le haya funcionado relativamente bien durante un tiempo, pero luego por las circunstancias que sea no le vaya bien. Pero igual los argumentos de por qué sigue esa estrategia son correctos. Por lo tanto, ahí un operador, desde nuestro punto de vista, debería entender muy bien el mercado, muy bien el mercado, y creo que el marco que plantea Wyckoff es muy bueno para esto, y luego intentar desarrollar su propio sistema. Para desarrollar su propio sistema se puede nutrir de su propia creatividad o bien intentar captar ideas de otros operadores, gente que tenga más experiencia que él, como podemos ser nosotros, como otras personas que igual no lleven tanta experiencia, pero ya están probando cosas, haciendo estrategias de prueba y error, y esa información le puede ayudar a calibrar cómo podría implementar él unas reglas específicas para su persona y para su personalidad como operador. Insisto, esto no es un proceso sencillo, no es tan fácil como empaquetar una serie de reglas y ponerlas a disposición de cualquiera, porque eso está condenado al fracaso y hay muchísimas experiencias que así lo indican. En cualquier caso, aunque Wyckoff es solo un marco que nos ayuda a entender el mercado, que insisto que no es poco, sí que es verdad que nos plantea algunas estrategias de entrada y estrategias de salida en base a ese marco, que nos pueden ayudar o bien a acogernos a alguna de esas ideas estratégicas de entrada y salida, o bien sobre esa base luego incorporarle nuestras cositas, nuestras pequeñas aderezos, para hacer ya un sistema absolutamente particular y propio. Entonces, vamos a intentar ver en este vídeo alguna de esos planteamientos de entrada o de estrategias de entrada, por qué se argumentan además, qué pros y qué contras tiene, y luego en un siguiente vídeo veremos el cómo plantear las salidas o qué diferentes alternativas de gestión de salidas se pueden adoptar. Así que, bueno, vamos a ello. A ver, desde un punto de vista teórico, esto es muy bonito lo que voy a decir, pero ese momento exacto para abrir una posición debería ser ese instante en el que podemos considerar que o bien la oferta o bien la demanda, según sea el caso, ha desaparecido por completo después de un proceso de acumulación o distribución y ya tenemos definida la línea de menor resistencia. A ver, lo que estamos diciendo es evidente y como teoría suena muy bonita, es ese lugar mágico. ¿Cuál sería ese lugar mágico? Si yo soy capaz de advertir un proceso de acumulación donde la demanda está entrando y soy capaz de advertir o de tener certeza ese instante en el que ya no hay oferta presionando, pues ya está, es el momento de entrar, porque si ya no hay oferta presionando, a poca demanda nueva que entre en el mercado va a subir el precio y yo estaré ya dentro del mercado para disfrutar de esa subida. ¿Qué pasa? Que por desgracia, como digo, no es fácil de localizar ese instante. Aún así, tener esa teoría ahí un poco en la cabeza y esa justificación que, aunque evidente, no siempre se interioriza, nos va a ayudar a comprender el porqué de determinadas entradas o de determinadas estrategias de entrada. Y ahora espero que se quede más o menos claro en este vídeo. En cualquier caso, saber es el punto exacto sin posibilidad de equivocarse o equivocándose poco, al final es una cuestión de, evidentemente, conocimiento. Ahí yo creo que nosotros podemos hacer una labor, nosotros como formadores, una labor muy importante, eso espero, pero sin duda, y esto es así, va a depender sobre todo de la habilidad que cada uno tenga como operador, del talento y de la experiencia. La experiencia es un grado y no es lo mismo alguien que lleve 6 meses que el que lleva ya 5 años. Esto es así, y tampoco el que lleve 10.
No quiere decir que llevar 10 ya sea garantía de éxito, pero bueno, ya tiene otro bagaje, ya tiene otra manera de interpretar el mercado, ya sabe sus defectos y seguramente será capaz de articular una serie de reglas que le encajen mejor a su personalidad. Bueno, Wyckoff, en cuanto a la estrategia de entrada o a cuánto deberíamos intentar conseguir de movimiento, él decía que un buen operador tenía que ser esa persona capaz de arrebatarle al mercado entre un 30 y un 40% del movimiento, en términos promedios. ¿Qué quiere decir? Que eso de intentar entrar en el mínimo y salir en el máximo es una auténtica quimera. Con solo coger una porción de un 30% y de un 40%, en términos generales, habrá operaciones que uno consiga un 60, un 70 de ese recorrido potencial y habrá otros que simplemente te salgas a no perder y al final te salgas con solo un 10% de beneficio. Y luego, por otra parte, están las que salen mal, que son negativas. Pero de las operaciones ganadoras, entre un 30 y un 40 sería un desempeño realmente buenísimo. Yo en el libro doy el acceso a una hoja Excel en el que planteo un pequeño ejercicio para ver en qué medida estamos nosotros con nuestro sistema estamos siendo capaces de ganarle más recorrido a ese análisis previo que hemos hecho. Básicamente, por resumirlo, si yo en mi análisis antes de entrar a la operación planteo que puede haber un desarrollo de 10 puntos, a ver después de un buen número de operaciones, si yo en promedio estoy ganándole a esos movimientos, pues 3 puntos, 4 puntos en términos promedios, para saber efectivamente si me acerco a esta referencia que daba Wyckoff de buen operador. Yo de todas maneras haría un matiz, porque cuando uno es un operador muy scalper, la media de ganadoras está muy cerca de la media de perdedoras y no se le gana tanto recorrido al mercado, porque un scalper lo que intenta es coger pequeños trocitos de recorrido. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de estrategias de salida, la diferencia que hay real entre un scalper y un swing trader, porque en este concepto, en estos dos conceptos, hay mucha gente que se equivoca, que no lo tiene exactamente bien entendido, y también lo comento en el libro. Y luego, dicho esta teoría, este planteamiento inicial y este toque de humildad de, oye, tampoco pensemos que vamos a entrar en el mínimo y vamos a salir en el máximo, lo que yo planteo en el libro, y que de alguna manera viene derivado de toda la metodología Wyckoff, es que para entrar o para plantear estrategias relativamente razonables, habría que esperar a que se diesen 3 acontecimientos. Primero, que tengamos un indicio de que el profesional se está situando, que tengamos una prueba de que efectivamente ese profesional se ha situado y luego una confirmación de que efectivamente eso ha sido así. Cuando tenemos estas 3 cosas, a raíz de ahí, plantear una entrada tiene mucho fundamento. Que luego salga mal, evidentemente, pues entra dentro del juego y ahí cada uno tendrá que medir si le quita más, le quita menos y si siguiendo esas reglas que en principio llevan ese indicio, test y confirmación, le aportan más dinero, menos dinero o tiene que seguir buscando otro tipo de entrada con este triple requisito que le puedan traer mejores beneficios. A ver, ¿qué sería un indicio dentro de la metodología Wyckoff? Pues esos volúmenes que nos sugieren que el profesional está empezando a acumular o a distribuir. Básicamente, tengo un volumen de parada a la izquierda, tengo una R que me permita delimitar mi rango de trading, tengo un sprint que me indique también que el profesional está acumulando esa zona. Si no tengo eso, es más complicado operar. Ojo, estoy hablando del proceso de acumulación. En el proceso de distribución sería lo mismo. Tengo una parada, tengo luego una R, tengo un uptrust. Pero si tengo eso, empiezo a ver ya pruebas evidentes de que hay interés profesional en o bien parar una caída para iniciar un proceso de acumulación y la posibilidad de un rally, o bien están parando la subida para intentar hacer caer al precio. La prueba sería ese instante
en el que ya podemos concluir que la fuerza que estaba moviendo al mercado antes de que apareciese el profesional ha remitido. Básicamente, en una caída, los primeros indicios serían esa parada, ese AR y preferiblemente ese sprint, y la prueba de que efectivamente esta acumulación, o dicho de otra manera, que la oferta ya está dejando de presionar, sería ese instante donde podemos tener constancia de que la presión vendedora, en este caso, ha remitido. Estamos hablando básicamente del test del sprint. Sería, como dijimos antes, el momento más idóneo para hacer una operación. Pero si el test se pasa, otra opción sería en el back, porque seguiríamos teniendo un indicio y seguiríamos teniendo esa prueba en el back de que la oferta sigue sin presionar y que este proceso de acumulación está a punto ya de finalizar y empezar el rally alcista. Y luego la confirmación es ahí donde estamos ya concretando el momento exacto de entrada. Y esto lo vamos a hacer aquí con la pizarra. A ver, imaginemos, para que se entienda, imaginemos que ese momento de test va a ser el test del sprint. ¿Vale? Que tendríamos los indicios, estamos en la prueba, pero necesitamos la confirmación de que la oferta ya ha dejado de presionar. Si esta es la zona de soporte y viene el sprint para abajo, el sprint vendrá con un volumen alto normalmente. Es verdad que se podría dar con poco volumen y velas de rango estrecho y que el precio luego no necesitase testear el sprint y síguese para arriba. Pero cuando viene con aumento de volumen, visualmente también ayuda a plantear que aquí de nuevo está entrando el profesional. De nuevo, el sprint es muy importante, exigirle que recupere la zona de la parada. Esta es la zona de la parada. Bueno, cuando recupera, normalmente vendrá el mercado y hará un impulso largo, un impulso alcista, que es el que recupera la zona de soporte. Y cuando viene a testear, que el precio, que en teoría debería testear esta zona más o menos, hay gente que utiliza ya las ideas por ejemplo, de Fibonacci. Cuando el precio empieza a caer, traza el Fibonacci de todo este recorrido y dice, bueno, pues aquí está el 38, aquí está el 50 y aquí está el 62, más o menos. Bueno, ya sabemos que Wyckoff dijo que podía más o menos caer hasta el 50%. El caso es que esta caída, que estamos llamando en términos de Wyckoff test, es lo que en el análisis técnico se llama, o incluso en teoría de Elliott se llama una corrección. Una corrección, una pauta correctiva. Vamos a intentar ahora, permitidme que vuelva a borrar, a centrarnos en esa pauta correctiva. Vamos a suponer que este es el impulso que hemos hablado antes. Este es la zona de la R, vamos a hacerlo así, la zona de soporte importante. ¿Vale? Este era el sprint. Y ahora estamos esperando que el precio testee todo este área. Bien, la forma de producirse esta corrección o este testeo, por teoría de Elliott, aunque no solo la teoría de Elliott, también hay otros planteamientos que van en esa misma dirección, normalmente lo va a hacer con un movimiento de zigzag. No quiero llamarle zigzag porque en teoría de Elliott el zigzag es una pauta correctiva concreta. Una pauta correctiva concreta. Tenemos otra que es la corrección normal. Pero bueno, en cualquier caso, es un gesto de cuchilla en el que la primera caída es una, la segunda es un B y la tercera es un C. Este A, B y C, que es cierto, lo que pasa es que eso ya sería para cosas un poquito más avanzadas, que no es el motivo de este taller, pero os invito a que os apuntéis al aula porque es las cosas que intentamos trabajar. Pero es verdad que estas pautas se pueden complicar y se pueden hacer complejas y pueden adoptar diferentes matices. Pero este planteamiento básico que estoy intentando transmitir ya da muchísimas pistas de cómo se puede, o por lo menos la filosofía de las estrategias de entrada que permite la metodología Wyckoff. Bueno, este A, B y C, voy a intentar borrar de manera selectiva, que no sé si me va a dejar esto.
este A, B y C vale. Tenemos por aquí un A, un B y un C. Vamos a ponerlo aquí, un A, un B, un C. Visto desde la metodología Wyckoff, sería básicamente lo mismo que una parada aquí, esto una R y esto, el C, un sprint de grado menor. Y este sería el rango de grado menor similar al rango de grado mayor que estamos viendo aquí, ¿no? que generaba este sprint y esta subida. Vale, por lo tanto, sabemos que empieza a gestarse aquí el momento mágico. Este sería el momento mágico. Pero ¿cuándo se confirma que efectivamente ese es el momento mágico de test y la oferta ya se ha retirado y el precio puede empezar a subir? Pues hay varios sitios. Realmente no solo hay uno, hay varios sitios. Y es cuestión de lo prematuros que queramos nosotros ser en la hipótesis. Porque al final esto es una cuestión de plantear una hipótesis y ver si se cumple. ¿Cuál sería el primer sitio? Bueno, pues el primer sitio sería la recuperación de este sprint a la R de grado menor. Es similar al sprint que hemos comentado de grado mayor. En el momento en el que se recupera la zona, tenemos argumentos para pensar que la demanda, en este caso en el grado mayor, está ahí presente en ese gesto de sprint, con esa triple función, esos tres pájaros de un tiro, y que por lo tanto el mercado pueda empezar a subir. De hecho, la oferta que a lo mejor se incorporó en este movimiento bajista, que es el sprint, en el momento en el que ve que el precio sube para arriba, empiezan a ver en peligro sus operaciones y empiezan a cerrar sus cortos. Y ojo, el cierre de las operaciones a corto son operaciones de, he puesto C de corto, pero para que se entienda, de venta son compras. Y las compras dan todavía mayor impulso o vigor al movimiento alcista. Por lo tanto, el primer punto en ese grado menor que nos podría sugerir como confirmación, siempre ponemos confirmación, siempre entre comillas, porque hablamos de una hipótesis, sería la recuperación del sprint. ¿Y dónde pondríamos el stop? Antes hablamos por debajo del sprint. Pero ¿por qué no lo ponemos por aquí? Porque en el fondo, si el precio cae y rompe este sprint de grado menor, sería el instante en el que nuestra hipótesis queda invalidada. ¿Y para qué seguir manteniendo una operación que ya nuestra hipótesis centrada queda invalidada? No tiene ningún sentido. Nuestra hipótesis centrada es, yo vuelvo otra vez al punto teórico del principio, ¿no? Que parecía como muy sencillo, pero el punto teórico es ese instante en el que puedo confirmar, entre comillas, que la oferta se ha retirado. ¿Cuál podría ser el primer sitio? Pues la recuperación del sprint. Un sitio realmente interesante. Pero vuelvo a insistir, no quiere decir que esto sea un sistema ni que se tenga que plantear la entrada ahí, porque ni siquiera luego el tiempo real es tan sencillo. Esto ahora se dibuja aquí muy fácil, pero luego el mercado rompe y hace un poquito más caído o recupera con mucha velocidad. En fin, ahí hay matices que vuelvo a insistir que los que dan ese punto exacto es la experiencia, la habilidad, el conocimiento también, pero insisto, esto es un arte y requiere mucho trabajo. Pero bueno, la idea conceptual está ahí y creo que es interesante matizarla para que sobre eso se pueda trabajar. Bueno, voy a hacer otro borrado selectivo para no borrar toda mi obra de arte. Voy a exagerar un poquito la corrección. Voy a hacer mejor el dibujo y me quedo con tranquilidad. Tenemos el impulso. Y luego tenemos la corrección en A, en B
y en C. Que en Wyckoff ya hemos dicho que sería AR, este sería un test y este sería el Spring. ¿Vale? Por lo tanto, el primer sitio podría ser esta entrada de aquí. ¿Cuál podría ser el segundo? Bueno, si nos fijamos por análisis técnico, desde aquí hasta aquí, eso es una tendencia bajista, de muy grado menor, pero es una tendencia bajista. Podemos trazar la directriz en esa tendencia bajista y cuando se corte la directriz, tener un indicio de que esa tendencia puede estar entrando en problemas, se puede estar agotando. Por lo tanto, sería como otro sitio de confirmación. No olvidemos que estamos en indicio, test y, entre comillas, confirmación. Ese podría ser un segundo punto. Pero es que tenemos más. El B horizontal. Cuando el precio rompe el B horizontal, desde un punto de vista de análisis técnico de la teoría de Dow, lo pongo por aquí, una tendencia, termina o se agota o desaparece cuando se rompe, lo voy a poner por aquí, la secuencia de o bien mínimos crecientes, perdón con lo táctil, vuelvo para atrás, de mínimos crecientes en un movimiento alcista, ¿vale? Sería un movimiento alcista así, se vulnera esta zona de aquí, o bien se rompe la secuencia, perdón de nuevo, de máximos decrecientes en una tendencia bajista. Tengo una tendencia bajista así. Esta sería la directriz, pues cuando se rompe este último máximo y se tira para arriba, aquí es donde puedo dar por concluida la tendencia. Por lo tanto, si desde aquí, desde el punto 0 al punto 1, eso es una tendencia bajista, chiquitita, solo en un zigzag, podríamos dar por concluida esa tendencia bajista en el momento en el que se quiebra esa secuencia de mínimos crecientes, es decir, el B horizontal. Ese sería un segundo punto. Y un tercer punto podría ser ya cuando supera el máximo anterior y efectivamente aquí ya se genera, voy a ponerlo otra vez en azul, o el siguiente movimiento alcista, aquí. Por lo tanto, así, de sopetón, siguiendo esta idea, que además es muy sensata, voy a primero intentar tener indicios de que ha habido demanda, luego alguna situación de test donde haya visto que ya la oferta no presiona, pero luego me voy a exigir que, aunque pierda recorrido, porque claro, siempre que exigimos alguna ruptura o alguna recuperación de estas, estamos perdiendo recorrido. A todos nos gustaría entrar aquí, pero prefiero sacrificar recorrido en aras a tener un poquito más de confirmación. Bueno, pues ya vemos que hay diferentes posibilidades de entrada. Y ya son cosas de detalle que no dan para el curso en el que estamos porque son un poquito complejas y prefiero que, como en el libro, ¿no? que haya 10 ideas troncales sencillas de entender que meter aquí un batiburrillo y que nadie se entere de nada. Pero luego es verdad que hay el cómo se comporta el mercado en estos instantes en recuperación, es muy interesante para ver si efectivamente puede haber una oportunidad de entrada y exactamente dónde podríamos intentar apostar. Apostar porque sigo insistiendo que esto al final hablamos de hipótesis. Si uno en una entrada de estas de confirmación el mercado se le da la vuelta, tiene que tener su stop obligatoriamente para intentar cerrar la hemorragia y que la pérdida no nos haga perder la cuenta. Esto es muy importante. Por lo tanto, vemos que con esta idea se pueden plantear diferentes timing de entrada. Depende también mucho de la volatilidad del día, sobre todo cuando estamos hablando en trading discrecional, hay que intentar percibir cómo está la volatilidad del día, si esa ratio de beneficio-riesgo de mi operación tiene sentido, porque si yo
por las circunstancias, esto se me va muy rápido para arriba, y la entrada que yo quiero hacer la tengo aquí, pero claro, mi stop ya me exigiría ponerlo aquí, y estos son 20 puntos, y la siguiente zona de resistencia lo tengo a 10, pues ya estoy en una ratio beneficio-riesgo poco interesante. Aun siendo una zona de entrada, pues probablemente yo la tenga que descartar por prudencia y por gestión monetaria, porque no puedo estar... Si me he planteado una estrategia que tenga mínimo un ratio de beneficio-riesgo de 1:1, que debería ser un poquito mayor, pero si nos vamos a una operativa scalping, no es nada raro que se tengan esos ratios, ¿no? 1 y pico con respecto al riesgo. Pues no tendría sentido, lo tendría que dejar pasar y bueno, y si al final llega a ese objetivo que yo había planteado de 10 y continúa en el movimiento, pues no tendré nada que hacer, nada más que lamentarme y poco más. Bueno, aquí un ejemplo gráfico. Aquí yo tengo un proceso de acumulación, ¿vale? Aquí con una zona de resistencia, con un sprint, con un esto de sprint, y luego voy viendo que tengo diferentes correcciones. Y está grado mayor. Vamos a intentar centrarnos en la que acabamos de comentar. Esta corrección es el test. Y si lo vemos, aquí tenemos ese A que hemos hablado, este B, que sería en este caso un B fuerte, eso ya es teoría de Elliott, y el C. O si lo queremos, una R, un test o un uptrend en fase B, eso ya sería un poquito avanzado, pero da igual, hay que entender que esto es una corrección de grado menor, y el C. Aquí tendríamos el indicio, fijaros todo el volumen, por cierto, enorme, el indicio, el test, que es este, y cuándo damos la confirmación, pues uno sería en la recuperación de la R, y si se nos escapa, sería a la ruptura. ¿Tendría sentido una entrada aquí? Para mí no en este caso. ¿Por qué? Porque tengo muy cerca la zona de resistencia. Fijaros esta zona de resistencia. Y el stop lo tendría que poner aquí. La relación de beneficio, en principio, es súper pequeña con respecto a la posibilidad de pérdida. Luego, ha dado la circunstancia de que el precio ha saltado. Bueno, pues una vez que ha saltado, ya es diferente, porque podríamos buscar esa misma situación aquí en el back. Y aquí de nuevo, entonces habría que decir cuál podría ser el recorrido en caso de entrar o aquí en la recuperación o aquí arriba. Bueno, pues podríamos utilizar el análisis técnico o bien alguna zona de referencia por aquí arriba. El caso es que ahí ya podríamos de nuevo plantear si puede merecer la pena entrar o no. Pero estamos en otra situación. No pasa nada por dejar de hacer una entrada, que el precio se siga expresando, porque igual dentro de 8 velas después tenemos una información adicional que nos abre una puerta de posibilidades enormes que hasta ese momento no teníamos. Aquí cuando el mercado, perdonad de nuevo, cuando el mercado tira para arriba y nos hace el back, o sea, cuando está antes de romper la zona, pues está el terreno muy fangoso, no hay apenas recorrido por arriba y no hay posibilidad de entrada. Ahora, cuando ya se libera y el precio termina de romper, lo que vemos es que la demanda está superando a la oferta y por cierto, fijaros cómo lo hace, vamos a irnos a este detallito, cómo lo hace con un volumen que además pongo aquí en una flechita azul, un volumen creciente, esto es una vela de intención o una barra de intención, vela de intención. Esto también es una vela de intención, ¿vale? Porque esto en definitiva es como otro, si lo pensamos, este es el salto del arroyo, pero es que este es el salto del arroyo de grado menor. Arroyito le podríamos poner, arroyo de grado menor. Vale, vemos una misma estructura, lo de las muñecas Katiuska, las muñecas rusas, el comportamiento fractal del mercado, que nos permiten ajustarnos mejor a la operativa. Y lo que decía, si nosotros imaginemos que conseguimos entrar aquí, estaríamos utilizando una idea de entrada de grado menor en la que podríamos ajustar nuestro stop a ese grado menor, pondríamos el stop por debajo del sprint, y el potencial de recorrido estaría
relacionado con el grado mayor. El grado mayor es que este es el sprint y que en el momento en el que recupera el sprint hay muchas posibilidades de que el mercado vuelva por lo menos a la zona de la R. Por lo tanto, estoy arriesgando esto con intentar optar a un movimiento así. Como mínimo, que luego además tenemos la suerte de que rompe para arriba, pues a lo mejor nos llevamos un extra. Pero en principio, a priori, que nuestra ratio de beneficio-riesgo sea interesante. Igual no, insisto, no 3-1, como decía Wyckoff, aunque para acciones a medio largo plazo sí que habría que ajustarse a eso, pero en scalping que al menos sea un poquito mayor que 1.